Rusia espera que el régimen de Maduro le pague una deuda de $200 millones estadounidenses antes de septiembre. El ministro de Finanzas del gobierno de Vladimir Putin recordó que el segundo pago vence en el otoño boreal. El próximo pago de $200 millones de deuda venezolana a Rusia vence en el otoño boreal. Venezuela debía pagar a Rusia más de $100 millones en intereses a fines de marzo, y Siluanov dijo que el pago se realizó a tiempo. Dijo este viernes el ministro de Finanzas del país europeo, Anton Siluanov. Esperamos que también se realice el segundo pago, que vence este año, en otoño, dijo Siluanov a periodistas en Pekín, en alusión a la estación que en Rusia abarca los meses de septiembre y octubre. A fines de 2017, los dos países firmaron un protocolo intergubernamental sobre la reestructuración de la deuda venezolana. En virtud del acuerdo, Caracas tiene que devolver la deuda contraída, unos $3.150 millones, según la agencia Interfax, en 10 años con pagos mínimos en los primeros 6 años. El dictador Nicolás Maduro duplicó el salario mínimo, que apenas cubre una décima parte del costo de la canasta básica alimentaria en medio de la espiral hiperinflacionaria. Pasó de $18.000 bolívares mensuales, $3,46, a $40.000 bolívares, $7,6. El dictador Nicolás Maduro duplicó el salario mínimo en Venezuela, llevándolo al equivalente a unos $8 mensuales, en medio de una espiral hiperinflacionaria y una fuerte devaluación, según un decreto. El salario básico pasó de $18.000 bolívares, $3,46, a $40.000 bolívares, $7,6, estable la ordenanza publicada en Gaceta Oficial. Maduro reactivó además el pago de un bono de alimentación fijándolo en $25.000 bolívares, $4,8. Este subsidio no tiene impacto en las prestaciones sociales del trabajador. El incremento es retroactivo al 16 de abril. Habitualmente, Maduro anuncia los aumentos salariales en cadena obligatoria de radio y televisión, pero esta vez su administración se limitó a publicar el decreto. El nuevo ingreso mínimo apenas cubre una décima parte del costo de la canasta básica alimentaria, según el privado Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, Senda. Los venezolanos sufren una grave crisis económica, con una inflación que el FMI proyecta en 10 millones % para 2019 y escasez de medicinas y bienes básicos. El mandatario socialista ordenó 6 incrementos en 2018, sin que los venezolanos pudieran recuperar su poder adquisitivo. Alcanza para comprar alrededor de 4 kilos de carne de res. Se trata del segundo aumento salarial decretado por Maduro este año. Desde que el gobernante puso en marcha en agosto pasado un plan de reformas frente a la crisis, que eliminó 5 ceros al bolívar y arrancó con una devaluación de 96%, la moneda se ha depreciado un 98,8% adicional. A la crisis económica se unen sanciones de Estados Unidos, que el lunes tendrán un nuevo pico con la entrada en vigencia de una prohibición de negociar crudo venezolano en el mercado financiero estadounidense. Según Maduro, las sanciones han causado un daño de $30.000 millones a la economía nacional, que obtiene 96% de sus ingresos del petróleo. El régimen de Maduro pretendía que Venezuela saliera de la OEA, pero el representante de Juan Guaidó conservará voz y voto. El dictador venezolano había anunciado que este sábado el país se liberaría de la Organización de Estados Americanos. Pero el presidente interino impuso su presencia en el organismo. El régimen convocó el lunes a una marcha para celebrar este sábado la renuncia a la OEA, organismo al que considera un espacio de dominación y subordinación a los intereses norteamericanos. Es que se cumplía la fecha límite para concretar la salida, solicitada tiempo atrás por el régimen. No será un enviado de Nicolás Maduro, sino de Juan Guaidó. Sin embargo, Venezuela seguirá teniendo representación. Gustavo Tarre, ocupa el asiento del país desde mediados de abril, y ya puede participar activamente en el organismo con su voto. Esto sirve para aumentar la legitimidad internacional. Cada día Maduro está más solo,
dijo a Tarre, que el 9 de abril recibió el apoyo del Consejo Permanente de la OEA para convertirse en representante permanente por designación de la Asamblea Nacional Venezolana, AN, Parlamento, presidida por Guaidó. Este mismo viernes Tarre ya hizo valer su voz en el organismo, y se posicionó a favor de que se apliquen medidas para disciplinar al presidente nicaragüense Daniel Ortega, por sus acciones represivas contra quienes desde abril de 2018 piden su renuncia tras 12 años consecutivos en el poder. Dirigiéndose al resto de embajadores, Tarre expresó: observarán ustedes un cambio sustancial en la posición de nuestro país, de un vergonzoso apoyo a la dictadura de la familia Ortega. Vamos a pasar a un fraterno y solidario respaldo a la lucha del pueblo de Nicaragua para restablecer la democracia. Tarre ya ha adelantado que una de sus prioridades será la vuelta de Venezuela al sistema interamericano de derechos, cuyos pilares son la propia OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CORTEID, con sede en San José, Costa Rica. En 2012, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, 1999-2013, denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, y sacó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte ID. Y en abril de 2017, Venezuela se convirtió en el primer país en solicitar su salida de la OEA, al denunciar su carta fundacional firmada en Bogotá en 1948, un proceso que cumplía hoy. Técnicamente, según el reglamento del organismo, cualquier país que denuncia la Carta de la OEA puede retirarse cuando se cumplen 2 años de ese acto, pero solo si está al día en el pago de sus deudas, que en el caso de Venezuela ascienden a $12 millones. Maduro no pagó esa deuda, pero los representantes de Guaidó han asegurado que la asumirán para permanecer en el mecanismo panamericano, por lo que de facto Venezuela sigue dentro. De hecho, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó que la salida de Venezuela se frenó poco después de que el 23 de enero Guaidó invocara unos artículos de la Constitución de Venezuela para reclamar que como jefe del Parlamento debía ser presidente de manera interina. Venezuela tiene hoy un gobierno democrático de transición, y ha suspendido el trámite de denuncia de la Carta de Bogotá, y retiro de la organización que había empezado el gobierno anterior, que fue declarado ilegítimo. Existen pocos precedentes en Latinoamérica de una situación como la que vive actualmente Venezuela, en la que 2 líderes políticos reclaman ser los legítimos jefes de Estado. Por lo tanto, Venezuela sigue sentada ahí con Gustavo Tarre, expresó Almagro. El 9 de abril, el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrigui, explicó que solo se han dado situaciones parecidas en 2 ocasiones, durante el golpe de Estado de Haití en 1991 y en Panamá, cuando salió del poder el entonces presidente Manuel Noriega, 1983-1989, y entró Guillermo Endara, 1989-1994. En el caso de Haití, la OEA condenó el golpe de Estado, respaldó al presidente Jean-Bertrand Aristide y nunca apoyó a la junta militar, que acabó colapsando en 1994. Mientras, la OEA condenó la polémica intervención militar de Estados Unidos en Panamá en diciembre de 1989, que acabó con el régimen del general Noriega, sucedido por Endara. En el actual caso de Venezuela, de momento, Guaidó ha conseguido colocar a sus representantes en 2 organismos, la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que el 15 de marzo reconoció como gobernador del país al economista Ricardo Aumán, exministro del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, 1989-1993. Es el reflejo de una lucha de Guaidó por lograr legitimidad a nivel internacional y que, en el caso de la OEA, le otorga poder efectivo para definir el rumbo del continente americano. El régimen de Nicolás Maduro liberó a Todd Michael Leininger, el estadounidense detenido en 2014 en Venezuela. El senador Todd Young precisó que hubo gestiones con funcionarios venezolanos y organizaciones internacionales. Estaba acusado de ser un supuesto agente antigubernamental, y disparar a un vecino. El estadounidense Todd Michael Leininger,
arrestado en 2014 en Venezuela acusado de ser un supuesto agente antigubernamental y disparar a un vecino. Fue liberado y está en viaje de regreso a Estados Unidos, informó el senador estadounidense Todd Young. El senador precisó que la liberación se logró tras gestiones con funcionarios estadounidenses y venezolanos, y organizaciones internacionales, que incluyeron cartas enviadas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al vicepresidente, Mike Pence. Después de 5 años, me siento aliviado de que a Todd finalmente se le haya permitido regresar a Estados Unidos, y espero darle la bienvenida a su hogar en Indiana, manifestó el senador. Es vergonzoso que las autoridades venezolanas hayan tardado casi un año en reconocer el Estado de Derecho, y liberar a Todd como lo ordenó un tribunal venezolano, manifestó el congresista por Indiana. Leininger fue arrestado en 2014 tras ser acusado de disparar a un vecino, y adicionalmente se le acusó de ocultar armas de fuego no registradas. Young detalló en un comunicado: ha presentado un proyecto de ley con el que busca responsabilizar a los que están en el poder en Venezuela por la detención continuada de Todd Leininger y de muchos otros. Tras su arresto, su madre Bárbara Leininger, que reside en la ciudad de Bloomington, Indiana, inició una campaña por la libertad de su hijo al asegurar que no era un terrorista ni un agente antigubernamental. Según la madre, su hijo simplemente había ido con su esposa venezolana a la ciudad oriental de San Cristóbal, Táchira, a visitar a familiares de esta para llevarle insumos como artículos de higiene. El gobierno del estado oriental de Táchira describió al estadounidense como un agente internacional con un historial criminal que se encontraba en Venezuela participando en las fatales protestas antigubernamentales. La madre ha señalado que es cierto que su hijo disparó a un vecino, pero que lo hizo en defensa propia.